Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque a pesar de las inclemencias del tiempo que está en su época, ¿no? Tenemos que aceptar que este es el tiempo de llover y de tener tormentas de ese tipo, pero Dios nos ha guardado y nos ha permitido estar aquí para retomar nuestro estudio bíblico, el modelo de Dios para la iglesia. Y aprovechando el tiempo, hermanos, porque los días son malos, dijo el apóstol Pablo, recordemos que el último punto que estuvimos tratando la semana pasada decía: la Biblia es la única regla de fe y práctica para la iglesia. Y citábamos segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. ¿De qué veníamos hablando? Veníamos hablando de lo que cree la iglesia, que es la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia que se identifica con aquella que fundó Jesucristo y que los apóstoles dirigieron en los primeros años y que ha llegado a nuestros días a través de la ley de la siembra y la cosecha que ha sido establecida por Dios, que cada semilla tiene que dar según su género y que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Cuando se siembra la semilla del Evangelio, solamente se puede obtener la iglesia del Nuevo Testamento cuando personas de manera honesta y humilde aceptan este mensaje, creen este mensaje, obedecen y llegan a formar entonces el cuerpo de los redimidos en ese lugar o en esa comunidad. Siempre existirá la iglesia del Señor. Nada la puede destruir. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque para poder destruir la iglesia, y no es que no se haya intentado, primero tienen que destruir el Evangelio, la revelación de la voluntad de Dios en cuanto a la iglesia, en cuanto al reino de Cristo. Como no han podido derrotar a la Biblia, sigue siendo, sino el que más, uno de los que más se publica y distribuye a nivel mundial, si no es el que más. Como no han podido destruir la palabra, no pueden tampoco destruir a la iglesia, que depende de la palabra, que nace por la palabra y se alimenta y sustenta por ella siempre. Por eso es que para poder ser la iglesia que respeta el modelo de Dios, tenemos que considerar a la Biblia no simplemente una carta de amor, no simplemente una colección de historias, sino la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas y por lo tanto nuestra única regla para todo lo que creemos y para todo lo que practicamos. O por lo menos debe ser así. Porque veíamos la semana pasada que en algunas ocasiones nos tomamos libertades de empezar a practicar algo que nos parece bueno, interesante, que atrae personas, que a nosotros nos puede parecer sabio, pero que no está autorizado por la palabra de Dios. Cuando actuamos de esa manera, cuando actuamos sin preguntarnos si estamos autorizados, violamos una de las marcas distintivas de la iglesia del Nuevo Testamento, una de las marcas del cristianismo, que es solo la Biblia es la regla que pueden seguir los cristianos para todo lo que creen y practican. Decíamos también que Dios se glorifica solamente en un nombre. En un solo nombre se glorifica al Señor. ¿Y cuál es ese? Aquel de quien habla el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses en uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento y de la Biblia entera. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que no le colocamos Ebenezer, por eso es que no le colocamos Betel, por eso es que no ponemos allá afuera Lirio de los Valles, por eso es que no ponemos allá afuera Rosa de Sarón, porque solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando el Padre lo ha puesto a Él en lo sumo, yo no lo puedo reemplazar con nada más.
No puedo igualar la rosa de esos valles de aquel lugar llamado Sarón con Jesucristo ahora. Había muchas formas de identificar al pueblo de Dios en la antigüedad, muchas figuras que se utilizaban, pero el nombre que eligió el Señor para glorificarse en la iglesia es el nombre cristiano. Primera de Pedro 4:16 habla de que cuando padecemos, debemos padecer como cristianos. Allá también el apóstol, el escritor Lucas, hablando acerca de los cristianos en Antioquía, dice, y fueron llamados por primera vez cristianos en esa comunidad. Ese es el nombre que por toda la Biblia va a enfatizar todo el Nuevo Testamento, va a enfatizar en toda la historia de la iglesia. El nombre discípulo, estábamos viendo la semana pasada, era un nombre que podía aplicar incluso a personas que no tuvieran una auténtica fe en Jesús. Personas que estaban allí oyéndole, personas que iban detrás de él físicamente, pero que estaban interesados en cualquier otra cosa, menos en seguir verdaderamente a Jesús. Por eso Jesús en muchas ocasiones habló de los verdaderos discípulos. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que hemos dicho, que había incluso entre los gobernantes, lo dijo Juan, quienes creían en Jesús, dice, pero no le confesaban por miedo a los judíos, porque podían ser expulsados de la sinagoga y amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que, amados, el único nombre que nosotros debemos exaltar, el único nombre que nosotros debemos portar, el único nombre con el que nos debemos identificar, es el que está relacionado con Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y me preguntaba una hermana, hermano, ¿será que usted se equivocó en el himnario? Yo, bueno, en varias partes, pero ¿a cuál específicamente se refiere? Ya hasta que suspiro cuando me dicen que hay un error en el himnario, ¿no? Y dice, lo que pasa es que usted escribió Iglesia de Cristo en Santiago, pero puso la I en minúscula. Eso no va con mayúscula. Precisamente ahí está el error. Lo que pasa es que el denominacionalismo nos ha acostumbrado a los nombres denominacionales, los nombres que identifican no a la iglesia del Señor o no a la iglesia de Cristo, sino a un nombre jurídico, un nombre que aunque pueda sonar bíblico o pueda ser tomado de la Biblia, pues ellos lo convierten en un nombre institucional, en un nombre denominacional. Pues la iglesia, hermanos, la iglesia es lo que tenemos hoy aquí. La iglesia no es la iglesia de Cristo en Panamá, un término sumamente incorrecto. No existe la iglesia de Cristo en Panamá, porque si existiera la iglesia de Cristo en Panamá, habría los ancianos que mandan en todo Panamá y el evangelista que es el evangelista de todo Panamá. No funciona así. Cuando el apóstol Pablo envió saludos allá en Romanos 16:16, mire cuántas veces lo hemos usado para ponerlo al lado del letrero, para ponerlo en la puerta, para ponerlo en los folletos, y no hemos captado. Cuando el apóstol Pablo se refería a varias congregaciones en una zona, llámese un país, una provincia, ¿cómo decía el apóstol Pablo? ¿La iglesia de Cristo en Galacia? ¿La iglesia de Cristo les saluda? Utilizaba él plural. Cuando te refieres a las congregaciones de una zona, no dices iglesia de Cristo en Panamá. Error, lenguaje sectario. Se dice iglesias de Cristo en Panamá. Y hay que tener cuidado con el uso, le exhortaba a un hermano. Porque cuando dices las iglesias de Cristo en Panamá, debes tener pero mucho cuidado de no arrogarte, no atribuirte la autoridad regional de involucrarnos en algo en lo que nosotros no estemos involucrados. Les voy a poner un ejemplo, que lo hablaba con los maestros cuando trabajé allá. El letrero que está afuera dice Escuela Bíblica de las Américas. Abajo
decía una obra de la Iglesia de Cristo. No sé, después se cambió, no sé si se ha mantenido, pero ¿por qué no puede decir una obra de la Iglesia de Cristo? Porque cuando tú dices la Iglesia de Cristo, te estás refiriendo a la Iglesia a nivel universal. Y resulta que la Iglesia en Malasia ni siquiera sabe que existe la EVA. No nos vayamos tan lejos. La Iglesia en Siberia no sabe que existe la EVA. Ni deciden ni envían dinero allá. Entonces no es la obra de la Iglesia en Malasia, ni en Singapur, ni en Rusia, ni en Cuba, ni siquiera de la Iglesia en Argentina, que no aporta nada, que yo sepa, a la Escuela Bíblica de las Américas. ¿Qué es la Escuela Bíblica de las Américas? Una obra de la Iglesia de Cristo en Forest Park. Porque son los ancianos que deciden, aunque muchas congregaciones apoyen. Eso es diferente. Pero es la obra de la Iglesia de Cristo en Forest Park. Porque si Forest Park dice que yo mañana no puedo entrar ahí, por estas declaraciones o por cualquier tema, son ellos los que deciden. Ellos no mandan una carta a todos sus contribuyentes para preguntarles si yo puedo entrar o no puedo entrar. Solo decide un grupo, la Iglesia de Cristo en Forest Park. Porque eso es lo bíblico. Toda obra debe estar respaldada por la congregación local. La escuela está respaldada por la Iglesia de Cristo en Forest Park. Lo correcto es Escuela Bíblica de las Américas, una obra de la Iglesia de Cristo de Forest Park, Valdosta. Esa es la expresión correcta. Porque si dice las iglesias de Cristo, pues nosotros no decidimos allí. Tampoco contribuimos. Hasta el momento ni siquiera tenemos a alguien representándonos allá. Entonces tenemos que aprender a utilizar correctamente, como lo utilizaban los apóstoles, el nombre iglesia, Iglesia de Cristo. Cuando uno dice iglesia, en un sentido general, tienes que referirte a cosas que sean verdaderamente universales. Por ejemplo, la Iglesia de Cristo predica el plan de salvación de oír el Evangelio, creerlo, arrepentirse, confesar a Cristo y bautizarse en el agua para perdón de pecados. Ahí está dicho de manera correcta. ¿Por qué? Porque sea la Iglesia de Cristo en Santiago, calle Octava, o sea la Iglesia de Cristo en Singapur, o en Siberia, o en Malasia, o en Filipinas, si es Iglesia de Cristo, enseña lo mismo y practica lo mismo. Es una doctrina que no es regional. La doctrina es mundial. Donde quiera que se reúna el pueblo del Señor, predicará o debe predicar ese mismo evangelio. De lo contrario, ni siquiera sería Iglesia de Cristo. Esta fue la advertencia de Jesús cuando le dijo a la iglesia en Apocalipsis: ten cuidado, si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar. No vamos a entrar obviamente hoy a Apocalipsis, pero Jesús quería decir: te quitaré tu identidad. Hay iglesias que eran iglesias de Cristo y prefirieron perder su identidad con tal de predicar algo que le permitiera a la gente hacer o creer lo que les gustaba, como el matrimonio y divorcio múltiple y quedarte con la última pareja, la que más te gustó, la que mejor te soportó y mejor soportaste, como aquellos que han introducido instrumentos de música en la adoración, como aquellos que ya están recogiendo el diezmo o poniendo a las hermanas a predicar en la asamblea. Han perdido la identidad como iglesia de Cristo en el tribunal de Dios. Pueden poner el nombre allá afuera, pero dentro ya no es iglesia de Cristo. Hermanos, no es un título. Iglesia no es un título. Es la descripción de las personas que han sido llamados del mundo para servir a Cristo. No es un título, por eso no va en mayúscula cuando se refiere a una congregación local. Somos la asamblea o el grupo de redimidos en Santiago de Veraguas. El grupo de redimidos en El Piro. El grupo de redimidos en San Bartolo. El grupo de redimidos en Toyosa. El grupo de redimidos. Entonces, el grupo de redimidos no va con mayúscula porque no se refiere a una organización aparte
de un grupo de creyentes que ha creído, ¿qué cosa? El Evangelio, lo ha obedecido y lo predica. Por eso, Iglesia de Cristo. Por eso, cristianos. No somos cristianos conservadores, cristianos liberales, cristianos restaurados, cristianos reformados. No, el nombre que le da gloria a Cristo es el que usaron los apóstoles. ¿Y fue cuál nombre? Simple y sencillamente, cristianos. Cristianos. Qué hermoso era el primer siglo, porque las iglesias no eran conocidas por el nombre que les ponían allá o les inventaban allá afuera, sino por la dirección. Cuando tú decías, voy a ir a la iglesia en Colón, la gente no decía, ¿pero qué iglesia? Porque no había iglesia católica, iglesia adventista, iglesia tal. No había. Simplemente tenías que dar la dirección, porque todas eran la iglesia del Señor. Lamentablemente hoy, pues, no podemos hacerlo de esa manera y por eso nos identificamos en la unidad de una sola forma. Por eso alguna vez alguien ha preguntado, hermano, pero la Biblia también identifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no ponemos cuerpo de Cristo? También dice que es la iglesia de Dios. ¿Por qué no ponemos iglesia de Dios? Okay. Lamentablemente vivimos una realidad diferente a la del primer siglo. Si nosotros, cada uno le pusiera el nombre que se encuentra en el texto bíblico que más nos guste, que más nos parezca, ¿qué va a pasar con un hermano que viaje? Nunca va a saber dónde está el pueblo del Señor. Por lo menos eso hace que él descarte, porque eso tampoco garantiza nada. Ya decía que algunos ponen el nombre, pero adentro no se está practicando o predicando la verdad. Pero por lo menos al que va viajando, al que escucha el Evangelio en una ciudad y regresa a su ciudad y luego se encuentra acá el edificio, ve el nombre y por lo menos dice, tiene el mismo nombre que aquellos que me predicaron allá en Chiriquí la vez pasada. Así que voy a ir ahí para ver si es la misma gente. Voy a preguntarle si conocen al que me habló allá, porque me gustó ese mensaje. Mire, la ventaja de utilizar una sola forma de identificarnos. Y una sola forma de identificarnos que es del todo bíblica. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quiénes somos? La iglesia de Cristo. Todo lo demás somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la casa de Dios. Pero hermanos, no hay un nombre más exaltado que el nombre del que fundó, del que compró, del que murió por la iglesia. Por lo tanto, iglesia de Cristo es el nombre. De hecho, cuando el apóstol Pablo otra vez se quiso referir a un grupo de iglesias en una zona, dijo las iglesias de Cristo en Galacia, por ejemplo, Hechos 16. Primera de Corintios 16, perdón. Dice, así como ordené a las iglesias de Galacia. Él no usaba ese lenguaje, que por descuido, porque sé que no es que los hermanos son sectarios, ni los hermanos lo hacen con una intención sectaria. Es que no hemos sido diligentes para ver que en el texto bíblico jamás dijo Pablo la iglesia en Galacia. No, porque si habían varias congregaciones, no se podía decir la iglesia en Galacia. Había que decir las, así como ordené a las iglesias en Galacia. Os saludan las iglesias de Cristo. Dios ha organizado a la iglesia de manera local para que sea a nivel local todo lo que Él quiere de la iglesia. No necesitamos estar organizados a nivel regional, ni nacional, ni mundial. Cada congregación local es todo lo que Dios ha planeado que sea la iglesia. Por eso es que no tenemos concilios, por eso es que no tenemos un cuartel general, por eso es que no nos pueden reportar con nadie, ni nadie puede interferir, como nosotros tampoco lo podemos ni lo debemos hacer. Me preguntaba el otro día un hermano, ¿qué sabe de los hermanos allá en Doleguita? Y yo, bueno, hasta donde entiendo, están bien. Hasta donde entiendo. Si usted no le escribe a los hermanos, yo muy pocas veces, quizá los saludo eventualmente, pero no sé cómo van sus asuntos. ¿Y eso por qué? ¿Hay problemas?
Al contrario, al contrario. Yo estoy enfocado en la Iglesia de Cristo en Santiago de Veragua. Esa es mi congregación local. Para lo bueno, para lo malo, para lo regular, para lo estupendo y lo maravilloso o lo terrible, Iglesia de Cristo en Santiago de Veragua. Y en Doleguita hay un hermano competente, un hermano que les ama, les cuida, les atiende. El que debe estar al tanto de todas sus situaciones es él. Dios ha diseñado las iglesias de manera independiente. Y yo no necesito sentir que ellos me pertenecen o que yo les pertenezco a ellos. Porque Dios ha considerado que debemos servir con amor y con total dedicación a nuestra congregación local. Por eso cuando hay conflictos entre fechas, actividades, responsabilidades, debo estar claro en que siempre, siempre, siempre irá primero la iglesia local. Mire cómo Dios respetaba a la iglesia local, que nunca la metió en un solo saco de decir la iglesia en Galacia, la iglesia en Acaya, la iglesia en... No. Cada vez que había varias congregaciones, las mencioné en plural porque cada una tiene su valor y su identidad total independientemente de las otras. Y qué bueno que lo haya hecho así. Porque si la iglesia fuera una denominación, cuando se corrompieron algunas iglesias en la historia, se hubieran corrompido todas. Como ha sucedido con el denominacionalismo. ¿Por qué no salen de la mentira? Porque desde sus jefaturas, desde sus centros de mando, se da la orden y la instrucción de seguir la línea de sus credos y manuales de disciplina. Pero en la iglesia del Señor no es así. En la iglesia del Señor podemos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, las demás congregaciones, bueno, con dolor en el corazón, pero ustedes escojan a quién van a servir. Pero aquí se sirve al Señor. Eso era lo que quería Dios. Proteger a la iglesia. De esa manera la iglesia, esa es otra razón por la que la iglesia nunca va a desaparecer. Porque Dios siempre se va a reservar, voy a decirlo de manera figurativa, a 7,000 que no han doblado rodillas, aunque la mayoría lo haga. Si todos se corrompieran y abandonaran el modelo de Dios, que no permita al Señor que nosotros sigamos el mismo camino, sino que digamos como Josué, nosotros seguiremos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, independientemente de lo que ustedes hagan o decidan. Por eso, amados, nosotros debemos prepararnos y capacitarnos en todo lo que hay que hacer en la obra, porque nosotros deberíamos funcionar de manera completa, de manera autónoma en todos los sentidos posibles. No deberíamos depender de que alguien más fuera de la congregación local nos enseñara, que alguien más fuera de la congregación local resolviera nuestros asuntos. Porque ese no es el modelo de Dios para la iglesia. El modelo es que funcionemos de manera madura, completa, perfecta, como congregación local. Cada quien dirigiendo ministerios, los líderes dirigiendo ministerios, porque el día de mañana esos líderes serán los ancianos, de esos líderes saldrán los diáconos. Y cuando haya estos ancianos y diáconos, cada cosa ha de estar organizada. Me alegró en gran manera que una hermana me contactó hace 1 o 2 días y me dijo, hermano, ya se inició el ministerio de los jóvenes. ¿Y nosotras? Gloria a Dios. Qué bueno que haya la intención de que también el grupo de las hermanas pueda organizarse a trabajar en los ministerios, principalmente en su propio ministerio, y de allí contribuir a las 3 áreas de la obra de la iglesia. Imaginen el panorama: los jóvenes contribuyendo al evangelismo, a la edificación y a la benevolencia, y las hermanas haciendo lo mismo, y los varones haciendo lo mismo. La pregunta es, si todas las damas se ponen a trabajar, todos los jóvenes se ponen a trabajar, y todos los varones se ponen a trabajar, ¿qué pasa con la iglesia? Está toda una iglesia
trabajando? Todas. Ese es el objetivo, que funcionemos como un cuerpo, que funcionemos como funciona nuestro cuerpo cuando está bien, obviamente, ¿no? La iglesia del Señor, hermanos, fue identificada y se hizo referencias específicas a ellas en muchas partes de la Biblia, como mencionábamos. Primera de Corintios 1, 1 y 2, Gálatas 1, 1 y 2, Romanos 16, 16. ¿No? Esto que decía o dice este hermano, Rubel Shelley, que la iglesia nunca existió. ¿Cómo nunca existió? Si el apóstol Pablo hizo referencias a ella. Es más, punto 17, la iglesia, hermanos, no solamente existió, sino que la membresía en la iglesia del Señor es esencial para la salvación. Porque también a veces hay esta pregunta. ¿Y por qué surge esta pregunta? Porque no hemos entendido, o algunos, quiero decir, no hemos entendido cuál es el modelo de Dios. Por eso cuando decía la otra vez, se da un conflicto, ¿cuál es la opción que tomamos automáticamente? Nos quedamos en casa y todos los disidentes, todos los que están en desacuerdo, vengan acá. Y nos seguimos reuniendo acá y seguimos adorando a Dios. No sé a qué Dios, porque al Dios de la Biblia se le da gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso dice Efesios, que la gloria a Él se le da en la iglesia en Cristo Jesús. Aquellos que se apartan, se segregan del cuerpo, por más que hagan liturgias, esos servicios no son aceptables delante de Dios. Y hoy le damos gloria a Dios porque lo han entendido y lo han reconocido varios de ellos y han venido al redil nuevamente, porque es en el cuerpo donde hay salvación. Hay que ser miembro de una iglesia local para poder considerarse parte de los redimidos, parte de los que llevan el sello del Señor. Dice Efesios, capítulo 5, versículo 23, que Jesús es la cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo y Él que es su Salvador. Si yo no estoy en la iglesia, no puedo creer que tengo la salvación. Y esto también lo encontramos en el evangelismo. Lo encontramos entre nuestros familiares, que nos dicen, popular, yo no necesito casa y en todo lugar donde yo puedo, le oro a Dios. Y cargo sus mandamientos aquí en mi mente, en mi corazón. Qué raro, porque nosotros somos salvos en el cuerpo. Le decía a los hermanos en aquella ocasión, porque me preguntaban, entonces, ¿qué somos nosotros? Si usted dice que la iglesia es la que se reúne allá en Calle Octava, entonces, ¿qué venimos siendo nosotros? Yo, lo que sería el que yo agarrara mi mano, la cortara y luego cortara cada dedo y en algún lugar pues, nos pusieran una bolsita de esta, ¿no? Casi digo el nombre, haciendo publicidad gratuita, de estas que se sellan casi perfectamente. Y hago con la bolsita así, ¿no? Y le pregunto a alguien, hermano Abel, ¿esto qué es? ¿Un cuerpo? Después del susto, después que se recupere del susto, me va a decir, no, hermano, eso no es un cuerpo. Miren que siempre digo, hermano, es que me encanta decir esto porque es importante enfatizar que no solamente los predicadores están en la capacidad de entender la Biblia, o que solamente los que van a una escuela de predicación pueden entender la Biblia. Eso es grave pensar eso, porque la Biblia fue escrita para todas las personas. Se necesita, hermanos, griego y hebreo, como digo siempre, para entender que si yo me corto la mano y yo enseño esa mano en cualquier lugar y pregunto, ¿esto es un cuerpo? Las personas me van a decir, no.
Segunda pregunta, ¿esto puede funcionar sin el resto del cuerpo? ¿Funciona? Me van a responder, no. Esto, un mes después o 3 meses después, ¿está vivo sin el cuerpo? No. Se necesita hebreo y griego para eso, para entender eso. El Espíritu Santo buscó una de las imágenes más entendibles por nosotros. Gloria a Dios por su palabra. No se necesita hebreo y griego, sentido común, una cosa que se vende cara hoy día. No sé quién la vende, pero la vende carísimo. Pero tú escuchas a personas que se han cortado del cuerpo y llevan meses o años fuera del cuerpo y te dicen que están vivos, que son la iglesia y que funcionan perfectamente y no necesitan venir acá. ¿Cómo? ¿Qué tipo de cuerpo es ese? ¿El de Terminator? ¿O el del exterminador de Terminator? Peor. Hiciera lo que usted hiciera, se volvía a rehacer de un pedacito. Eso es ficción. Eso no se da en el mundo ni físico ni en el mundo espiritual. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Y cómo usted se separa de Cristo? Separándose del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermano, a ver. Quería hacerle una breve pregunta. Es con respecto al tema, ¿no? Que usted puede indicar la iglesia del Señor. Por ejemplo, aquí nosotros estamos seguros, ¿verdad?, de la verdad de Dios, la verdadera iglesia, que haríamos como miembros, ¿verdad?, y líderes, si en tal caso un miembro de dicha iglesia que se llama Iglesia de Cristo diga, bueno, ando en la verdad, he conocido el verdadero, la verdad como ustedes la conocen, y voy a integrar, por ejemplo, a esta congregación. ¿Cuál sería la actitud de nosotros ante este hermano? ¿Lo pondríamos a colaborar con nosotros o cuál sería el procedimiento para que nosotros guardamos la sana doctrina? ¿Pero de dónde viene la persona? De otra iglesia de Cristo. Ajá. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros tendríamos que hacer? Por ejemplo, alguien viene del tiro acá y dice, voy a empezar a reunirme acá. Por aquí ya conocemos, pero de otra iglesia que no sea aquí mismo, o sea de otro lugar, ¿cuál sería esto nosotros? Porque nosotros tenemos o cuidamos la verdadera doctrina. Bueno, el libro de Hechos y las cartas, las epístolas dicen que cuando un miembro se trasladaba a otra área donde no lo conocían, llevaba cartas. Entonces, esa persona necesita justificar por qué está acá con una carta, o en defecto de que no haya dicha carta, necesitamos ubicar esa congregación y hablar con los líderes de esa congregación. Hoy día que se puede, hoy ya no es hace 20 años o 30 años atrás que lío para localizar a alguien. Hoy estamos en el mundo globalizado y el mundo de la comunicación instantánea. Se haría una reunión virtual con los líderes de esa congregación y tendríamos que hacer varias preguntas clave para saber. Incluso siempre lo que se hace es, nos mencionan el país, automáticamente consultamos hermanos que ya sabemos que están bien en ese país. Es que hoy día difícilmente alguien se escapa, tiene que venir de Europa, tiene que venir de Asia, algo así, para que uno diga, no tengo referencia. ¿Cómo hablo con alguien de allá si no conocemos a ninguna iglesia de esos lugares, ¿no? Tendría que ser un caso así muy, muy particular, pero lo que siempre digo, hermano, nosotros nos tenemos que basar en la información. No podemos evaluar el corazón. Si alguien viniera, por ejemplo, de España, yo no tengo referencia, no tengo a quién preguntarle en España. ¿Puedo meterme a su página web? Sí, de pronto la iglesia tiene página web, tiene un blog, algo, y yo puedo meterme ahí y leer muchas cosas, pero por ejemplo, si usan instrumentos me voy a dar cuenta de una vez. Si predican las hermanas me voy a dar cuenta de una vez. Pero, si por ejemplo predican que no importa cuántas veces uno se case y divorcie en el mundo, después que usted entra, después que usted conoce el Evangelio, todo eso es lavado y usted se puede quedar con esa pareja. Si defienden eso, va a ser muy difícil detectarlo, porque nadie va a poner eso en su página web. O sea, nadie va a poner, usted cásese y divorcie cuantas veces usted quiera, que
con la pareja con la que usted conoció el Evangelio, siga adelante. No lo van a poner nunca, porque no es necesario. Entonces, en ese caso, nosotros estamos limpios de algo que no podemos saber. Él podría venir, bueno, si él dice que es miembro, nosotros no podemos verificar lo contrario, llamamos allá y nos dicen efectivamente, sí, somos Iglesia de Cristo, el hermano es miembro fiel. Nosotros trabajamos con lo que sabemos, como en todo. Noten que esto es la misma metodología en todo. Y el hermano hoy está dirigiendo, pero yo no sé en qué condición espiritual viene él. Si el hermano viene mal espiritualmente, en realidad él no debería servir. Pero yo me tengo que basar en lo que yo sé. ¿Qué sé? Que el hermano, si no declara lo contrario, o no lo hemos detectado en lo contrario, puede servir porque es un varón fiel, igual el hermano, igual este servidor. O sea, si puede darse un caso muy remoto, tendríamos que basarnos en su testimonio. Pero decía algo el domingo, nos puede engañar a nosotros, pero no irá al cielo. Entonces puede quedarse aquí 20 años y estará 20 años engañado, porque Dios no puede ser burlado. Si viniera alguien, ¿no?, que no fuera así de la iglesia del Señor. Bien, entonces la membresía en la iglesia del Señor es esencial para la salvación. Y es importante que en el evangelismo, es importante que con los hermanos apartados hagamos mucho énfasis en esto. Damos gracias a Dios porque están volviendo. Se han estado reintegrando desde que hemos vuelto acá al edificio y desde que nos hemos puesto a conversar, a reunirnos, a animarles. Muchos de ustedes, ahorita el hermano Rafael acaba de animar a una hermana más que le dijo, cualquier momento les doy una sorpresa. Y yo, bueno, te digo, Rafael, bueno, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Yo no lo diría así, porque puede ser que la muerte sea la que me sorprenda. Puede ser que Cristo me sorprenda. Entonces esto no se trata de dar una sorpresa como, ¡ay, qué alegría verte nuevamente! No, es que tu alma está en peligro. No te preocupes de si yo te extraño o no te extraño, que sí, pero lo importante no soy yo, si yo te extraño o no, si yo te veo de nuevo o no, si yo te abrazo o no, sino tu relación con Dios. Es urgente, deberías estar aquí hoy. Haberle preguntado al hermano, ¿todavía se reúnen los miércoles? Sí, hoy a las 5:30, y estar aquí. Porque es tu alma la que está en riesgo. No tiene que esperar el domingo. Y espero que lo tengamos claro. Un hermano podría venir hoy y reconciliarse hoy, porque Dios no ha dicho y que se presente el domingo para reconciliarse cuando está la mayoría. No, si lo quiere hacer hoy, lo hace hoy. Porque es su alma la que está en riesgo. Si no es miembro y llega a Cristo, no será salvo. Entonces que empiece a ser miembro hoy si está decidido. Si una persona quiere obedecer el Evangelio y bautizarse hoy, no tenemos por qué demorarla hasta el domingo. La hermanita me dijo el sábado, mañana lo haré. Y yo le digo, bueno, es su decisión, pero en media hora podemos tener agua suficiente. Pero es su decisión. O sea, ella tenía que estar clara en que si pasaba algo de sábado para domingo, yo no iba a ser responsable por querer, que claro, es muy hermoso y es muy bonito que estemos todos, pero yo tengo que pensar que es su alma la que está en riesgo. Y si yo le digo, espera mañana, y le pasa algo, espera mañana y viene Cristo hoy, yo fui responsable. La membresía en la iglesia del Señor, hermanos, es indispensable para poder decir que estamos en Cristo. Como decía en la campaña algunas personas que visitamos y luego otras con las que he hablado, nosotros podemos decir Dios está conmigo, porque tengo trabajo, porque tengo salud, porque saqué mi título, porque viene mi niño en camino, porque todo bien. Aunque suene feo, los narcotraficantes les va mejor que a usted. Y los políticos que nos tienen como nos tienen, les va mejor que a usted en esos ámbitos. Si usted tiene un niño, ellos tienen 10 porque los pueden mantener, y 100 más. Y si usted tiene un carrito, ellos tienen una nave o un yate. ¿Significa eso que Dios los bendice y está de acuerdo con ellos? No, son bendiciones generales. La recibe el homosexual, el psicópata, el asesino, el ladrón y el político si no es lo mismo. Pero las bendiciones espirituales son las que hacen la diferencia. Y esas solamente están en Cristo. Y estar en Cristo es estar en su
iglesia. Ese es el modelo de Dios para nuestras vidas y sobre todo para la iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Dice que Dios hace salir su sol para justos e injustos y hace caer su lluvia para justos e injustos. Definitivamente que la diferencia no es aquí, hermano. La diferencia es el fin de nuestras almas. Aquí nuestros hermanos, vamos a pedir a nuestro hermano nuevamente, José Hernández, que nos despide en palabra de oración y así haremos, tendremos el final de la reunión. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por este hermoso privilegio de estar escuchando su palabra, de cada día esforzarnos en crecer, conocimiento de su voluntad para que podamos hacer y guardar sus mandamientos a donde vayamos. Padre Santo, ya sea aquí dentro como también fuera, podamos siempre saber, Padre, que usted nos ve, nos mira y que desea que siempre hagamos su voluntad para hacerle agradable. Gracias damos, buen Dios, por el hermano siervo, el hermano Rolando, que trajo la exposición de su palabra, por todos los hermanos que hemos servido, por todas nuestras hermanas, bendiciones, por los niños que están aquí también con nosotros. Acordándonos también de nuestros hermanos que no pudieron venir por motivo de enfermedad, sea con ellos, Padre. Lo dejamos todo en sus manos, pidiéndole que ahora que salimos de este lugar nos lleve con bien. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro hermano hablando con nosotros.